Eh, la pregunta que se me hacía era precisamente cómo afrontar la educación sexual integral desde la ley que la regula y cómo integrarla en la propuesta católica de sexualidad integral según las enseñanzas de la Biblia y del magisterio de la Iglesia. Es bastante difícil responder a esa pregunta, pero bueno, yo le voy a dar un marco de antropología cristiana, como para que nos sirva de marco para pensar y recibir las preguntas ya más concretas que ustedes van a hacer, seguramente. Frente a este desafío podemos caer en el desaliento, es decir, no hay nada que hacer, o sea, sentir que la avalancha nos pasa por encima y tenemos poco que decir. Por otra parte, creo que el magisterio del Papa Francisco nos puede ayudar como introducción a esta temática, porque él en la exhortación apostólica Amoris Laetitia ya trataba acerca de la formación moral y de la formación de la educación sexual integral. La formación moral debería realizarse siempre con métodos activos, dice el Papa, y con un diálogo educativo que incorpore la sensibilidad y el lenguaje propio de los hijos. Además, esta formación debe realizarse de modo inductivo, de tal manera que el hijo pueda llegar a descubrir por sí mismo la importancia de determinados valores, principios y normas, en lugar de imponérselos como verdades irrefutables. O sea, se trata de métodos activos. Bueno, yo supongo que lo que ustedes usan en el curso, no hay otra manera de afrontar esta temática. Vivimos un cambio de época y eso hace que el diálogo entre generaciones sea cada vez más difícil, ¿cierto? Estamos en la época de la digitalización de las comunicaciones, vivimos conectados en red y muchas veces nos es más fácil estar conectados en otros lugares de la Tierra que los que tenemos al lado. El método inductivo dice no vale imponer verdades irrefutables, sino ir al aporte de las ciencias y de la experiencia que ellos mismos tienen. Tenemos que partir de la experiencia, aunque sea promiscua, aunque sea temprana, pero eso es importante para que nos entienda. Dice el Papa, cuando se proponen valores hay que ir de a poco, avanzar de diversas maneras de acuerdo con la edad y con las posibilidades concretas de las personas, sin pretender aplicar metodologías rígidas e inmutables. Los aportes valiosos de la psicología y de las ciencias de la educación muestran la necesidad de un proceso gradual en la consecución de cambios de comportamiento, pero también la libertad requiere causas y estímulos, porque abandonarla a sí misma no garantiza la maduración. La libertad concreta, real, es limitada y condicionada. No es pura capacidad de elegir el bien con total espontaneidad. Por tanto, es necesario educar la libertad para que sea un camino de auténtica realización humana integral. Y por ello, ya el Concilio Vaticano II planteaba la necesidad de una positiva y prudente educación sexual, que llegue a los niños y adolescentes conforme avanza su edad y teniendo en cuenta el progreso de la psicología, la pedagogía y la didáctica. Y agrega, es difícil pensar la educación sexual en una época en la que la sexualidad tiende a banalizarse y a empobrecerse. Solo podría entenderse en el marco de una educación para el amor, para la donación mutua. De esta manera, el lenguaje de la sexualidad no se ve tristemente empobrecido, sino iluminado. El impulso sexual puede ser cultivado en un camino de autoconocimiento y en el desarrollo de una capacidad de autodominio, que pueden ayudar a sacar a la luz capacidades preciosas de gozo y de encuentro armonioso. Por ello, afirmaba el Papa respecto a la tendencia actual, que no solamente se da aquí en Argentina, sino que es una llama la ideología de género, ¿no? Que está siendo, digamos, transmitida o incluso impuesta en muchos países. Por eso dice, es irresponsable
Toda invitación a los adolescentes a que jueguen con sus cuerpos y deseos, como si tuvieran madurez. De ese modo, se los alienta alegremente a utilizar a otra persona como objeto de búsquedas compensatorias de carencias o de grandes límites. Es importante, más bien, enseñarles un camino en torno a las diversas expresiones del amor, al cuidado mutuo, a la ternura respetuosa, a la comunicación rica de sentido, porque todo eso prepara para un don de sí íntegro y generoso que se expresará luego de un compromiso público en la entrega de los cuerpos. La unión sexual en el matrimonio aparecerá así como signo de un compromiso totalizante, enriquecido por todo camino previo. Por lo tanto, el riesgo de utilizar la persona como objeto es uno de los problemas de la tendencia actual. O sea, rebajar la persona a un objeto que sirve al capricho de cada uno. Por eso es necesario partir de la formación de la conciencia. Todos nacemos y crecemos en un contexto relacional. Y en ese contexto relacional, ¿no es cierto?, desde la concepción del niño al nacimiento, ¿no es cierto?, al apego con la madre, a la relación con el padre, de los demás hermanos o integrantes de la familia, es como la conciencia se forma, ¿no es cierto?, o se tiene conciencia de sí mismo en la medida en que se nos llama por el nombre, en la medida en que se nos trata como alguien único, irrepetible, y eso es precisamente el ser personal. Pero el desafío está en aprender a relacionarnos, y eso es tal vez lo que hoy día falta, ¿cierto? En la Biblia encontramos que el ser humano es creado a imagen y semejanza de un Dios que se manifiesta en la relación, que crea al ser humano para la relación consigo mismo. Esa es la alianza que Dios entabla con su pueblo. Y entre sí. Por ello, la primera exclamación de Adán cuando se encuentra con Eva es: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Fíjense como en un texto tan antiguo, como es este de Génesis, escrito en el siglo VI, VII antes de Cristo, hay una concepción de la mujer como un ser semejante e equiparable al varón. Esto lo digo porque después ha habido, ¿no es cierto?, corrientes más de sociedades patriarcales, con una idea de más machista, ¿no es cierto?, del varón sobre la mujer, pero esto ya lo encontramos, la equiparación lo encontramos ya en este texto del Génesis. Tenemos que partir entonces de la experiencia de la conciencia personal, como aquella por la cual el sujeto experimenta la radical diferencia que significa de estar frente a otra persona, de estar frente a las cosas. Esto, la fenomenología actual, ¿no es cierto?, ha reflexionado sobre la experiencia que todos podemos, digamos, tener, ¿no es cierto? Cuando yo estoy frente a alguna persona, la miro a los ojos, le doy la mano, reconozco a alguien como yo, o sea, me reconozco en esa persona. Este es el paso necesario para la formación de una conciencia personal. El mundo de las cosas es otra cosa, O sea, yo decido el destino que pueden tener las cosas, pero yo no decido el destino o el sentido de la persona que se me manifiesta delante de mí. Por eso es que la libertad no es como se está proclamando ahora, de hacer lo que a uno le da la gana y prescindir del contexto social o relacional. La libertad se forma precisamente en el encuentro con el otro. Soy libre no a pesar de los otros, soy libre con los otros en la medida en que yo aprendo a relacionarme con el otro, es decir, que aprendo a reconocerlo como persona, porque yo mismo he sido primero reconocido como persona y eso me da una identidad personal. Entonces,
La libertad, para ser auténtica, tiene que llevarnos a una realización personal que implique la totalidad de nuestra persona en sus relaciones fundamentales de cara al futuro. La libertad es constitutivamente personal y ello significa relacional. Por ello, en esa relacionalidad, la amistad encuentra un lugar privilegiado. O sea, desde pequeños aprendemos a tener amigos, amigas, ¿no es cierto? Porque la amistad es el camino de liberación personal, ya siendo el amor auténtico, cuya característica fundamental es la gratuidad. Es decir, yo no busco tener amigos para, digamos, tener algún beneficio, digamos, o para instrumentalizarlos, sino por el valor de la amistad misma. Es decir, por eso es que la amistad presupone la gratuidad. Pero, como dice Erich Fromm en el libro El arte de amar, hay distintas clases de amor, distintas manifestaciones del amor. El amor familiar, la amistad, el amor conyugal. El modelo del amor conyugal nos puede ayudar a comprender mejor la naturaleza de las relaciones interpersonales. Por eso es que en este contexto relacional es como podemos entender lo que llamaríamos la moralidad sexual personal, que es lo que está en crisis hoy día, porque precisamente se ha perdido la relacionalidad, la importancia de la relacionalidad. Hemos pasado de una moral de normas a una digamos, ausencia de moralidad. Y lo que tenemos que hacer no es volver a imponer normas, lo que tenemos que hacer es empezar por el aprecio de la relacionalidad, por empezar por enseñar a tomar conciencia de la importancia que tienen las relaciones personales en mi vida, ¿no es cierto? Entonces se trata de situar la sexualidad en el contexto de la antropología cristiana para entender su finalidad intrínseca, que es relacional, y realizar una tarea de acompañamiento en el descubrimiento y asunción de la propia dimensión sexuada en sus diversos niveles de comprensión y realización de la moralidad personal. Entonces, esto implica partir de la corporeidad. El cuerpo hoy día, ¿no es cierto?, es objeto de la publicidad, ¿no es cierto? Vivimos en una sociedad donde se le da, ¿no es cierto?, un valor excesivo al cuidado del cuerpo, pero el cuerpo tiene un valor humano y cristiano, porque tiene también una dimensión simbólica y comunicativa. Todos nosotros nos comunicamos a través del cuerpo. Yo estoy hablando, obviamente lo hago a través de mi cuerpo, porque no hay otra manera, pero no solamente comunico, ¿no es cierto?, con la palabra, también comunico con el gesto, con toda mi cuerpo, ¿no es cierto? Lamentablemente en la historia de la iglesia, de la teología, del cristianismo, se ha entendido el cuerpo de una manera dualista. ¿Qué significa eso? Entender el cuerpo como separado del espíritu. En el lenguaje común hablamos del cuerpo y el alma, como dos cosas que se unieron alguna vez y que un día se van a separar. Bueno, ni siquiera para los griegos existía esa dualidad. Cuando Aristóteles, ¿no es cierto?, con la teoría entemórfica habla del alma, lo hace como forma del cuerpo. La forma es lo que da vida al cuerpo. No son dos cosas separadas, sino que, como si yo digo, tengo una mesa, ¿no es cierto? La materia de la mesa será, supongamos que sea la madera, la forma es lo que hace que sea mesa, ¿no es cierto? No hace lo mismo. El alma entonces informa el cuerpo, pero no como una cosa distinta, sino intrínsecamente unida, en una unidad. Pero ¿qué pasa? Que en Grecia había otras teorías y está el maniqueísmo, que separaba
el espíritu de la materia, con dos principios diferentes, donde el espíritu era bueno y la materia era mala. Por ello, todo lo que sea perteneciente a la materialidad, ¿cierto?, la sensualidad, la sexualidad, todo eso era considerado inferior y malo. Eso entró en la teología católica y llega hasta nuestros días, donde se hablaba siempre del alma, del espíritu, de la espiritualidad y despreciando el cuerpo. Hoy día lo que tenemos que hacer es recuperar el valor positivo del cuerpo, el cuerpo creado por Dios, y donde nosotros somos cuerpos. Somos cuerpos, pero no cualquier cuerpo. Somos cuerpos animados. Cuando ese relato de la Biblia donde Dios hace un muñeco de barro e insufla el espíritu. O sea, somos cuerpos que estamos sostenidos por el aliento de Dios. Nuestro cuerpo participa de nuestra vocación a la trascendencia. No es una rémora, no es un peso. Somos cuerpo, por lo tanto tenemos que aprender a conocernos desde nuestra propia corporeidad y a integrar en nuestra espiritualidad toda la vivencia sensual y afectiva, ¿no es cierto? Bien, y aquí entro en una ponencia, en un aporte de una colega que yo dirigí también un centro de pastoral familiar. Entonces, bueno, esto durante 7 años estuvimos trabajando el tema de la familia y hemos publicado algunos libros. De algunos de esos libros que publicamos he tomado el aporte de una psicoterapeuta familiar que se llama Antonieta Valente, y ella habla de la diferencia entre la necesidad y el deseo. Creo que es muy importante porque hoy día se tiende a satisfacer las necesidades primarias y eso ahoga la atención y el cultivo del deseo como expresión más profunda del ser humano. Hay un psiquiatra italiano que se llama Massimo Recalcati, que es psicoanalista, que afirma que las nuevas generaciones han perdido la capacidad de desear, porque se han abocado a la satisfacción inmediata de sus necesidades sin ningún tipo de límite. No solamente porque ellos no se ponen límite, no se ponen límite porque ya sus padres no fueron capaces de poner límite. Hoy día está prohibido prohibir. Entonces, la consecuencia es que tenemos generaciones que por no aprender a ponerse límite, entonces hay generaciones que nos han perdido la capacidad de desear. Y ella hace una confrontación entre la necesidad y el deseo. El deseo no debe confundirse con la necesidad ni asimilarse a ella. La necesidad expresa una necesidad primaria del organismo, produce tensión, alteración de la homeostasis, exige satisfacción inmediata para volver a un estado de quietud, no incluye la relacionalidad. En cambio, el deseo crea una desestabilización, un desequilibrio, pero no calma la tensión. En la necesidad prevalece la urgencia, mientras que el deseo contempla la espera y al mismo tiempo la posibilidad de no saturarse nunca. Es generativo, en el sentido que nos empuja a cada uno de nosotros a recorrer nuestra propia distancia desde las estrellas, y es relacional, porque deseo viene desiderio, desideral es la raíz de la palabra estrella, ¿cierto? No está mediado por la imaginación y por eso tiene un carácter único y subjetivo y va más allá del límite de lo posible, y al mismo tiempo nunca es alcanzable y también muestra sus límites. La imposibilidad de alcanzar la satisfacción plena no lo agota ni lo apaga, sino que por el contrario le proporciona nuevas fuerzas y tensiones
en un proceso de continua regeneración. Por eso requiere pasión, compromiso, tenacidad, cualidades todas necesarias para lograrlo, ser protegido y preservado. Pero antes aún requiere ser reconocido e identificado por el sujeto como su propio deseo. Deseo de trascendencia. El deseo está relacionado con los valores. El problema hoy día es que a través del consumismo se exacerba la necesidad, ¿cierto? Yo siempre tengo necesidad de más, o sea, necesidad de estar en el último grito de la moda, ¿cierto? Necesidad, o sea, se crean necesidades de que en realidad son totalmente secundarias, pero ya el chico, si no tiene el par de zapatillas de marca, o sea, no puede usar otra cosa que no sea la marca X, ¿cierto? Y así, con esa exacerbación de la necesidad de cubrir necesidades que se hace interminable, inacabable, o sea, se apaga precisamente la capacidad de desear. Entonces, el desafío, dice Recalcati, de la educación hoy día es suscitar en los jóvenes esa capacidad de desear. Claro, no hay una receta para esto, ¿no? Pero me resulta, digamos, iluminante como propuesta, empezando por la familia, por supuesto, pero especialmente también en la educación. El deseo, dice Antonieta Valente, nos recuerda al Eros. Ambos marcan y mueven la vida de las personas, sus relaciones, sus inversiones libidinales. Ambos son relacionales y atraviesan las múltiples dimensiones de la vida y del conocimiento. Eros es una expresión de deseo. Así como el deseo es un impulso vital, el asombro, el placer por la vida en todos sus aspectos. Desde esta perspectiva, el deseo erótico es lo más alejado de la visión estrictamente biológica de la necesidad instintiva y de la descarga de la tensión acumulada. Eros no responde a las leyes que regulan los instintos, sino que está cargado de significados culturales, simbólicos, imaginativos, que lo convierten en una experiencia compleja y relacional. No está ligado únicamente a la realidad, sino que se sitúa en un ámbito intermedio en el que la imaginación juega un papel decisivo, transformando el objeto de deseo en algo único y personal, en el que cada detalle, incluso el aparentemente significante, se ilumina de valor. Y esto lo sitúa en un nivel ajeno y distante de las imágenes pornográficas, falsamente eróticas, que anulan la relacionalidad y reducen el erotismo a la amplificación de los detalles físicos únicamente. Y hoy sabemos que el tema de la pornografía online es un problema enorme en nuestros jóvenes, ¿no? Porque ya desde niños, ¿no es cierto?, a través de los celulares, tienen acceso a la pornografía y esto va creando un daño incluso a nivel cerebral, ¿no es cierto? Va creando, digamos, una imagen falsa, trastocada de la sexualidad y con deformaciones, digamos, en la propia personalidad. Eros, como el deseo, es transversal, nutre la relación amorosa y al mismo tiempo da sentido a cada aspecto de nuestra vida. Es la fuerza que nos empuja a crecer, a conocer, a crear, a dar profundidad y pasión a nuestros proyectos a través de una atención creativa constante. O sea, la creatividad proviene del eros personal, ¿cierto? Tiene que ver con el cuerpo y la mente, con la sexualidad, con el conocimiento, con la dimensión espiritual del hombre y de la mujer. También encuentra su expresión en el arte, la poesía, la filosofía, pero también en la experiencia religiosa y espiritual. En la visión lacaniana, Eros está unido a la ley, es decir, en la medida en que existe el padre como el referente de la ley en la educación del niño, esa experiencia del límite es precisamente la fuente, el origen del deseo. Como ven, hoy día, ¿quién se anima a ser padre
entonces eso hace que los jóvenes hoy día no tengan deseo, o por lo menos ha decaído el deseo. Después de todo, no surge el deseo de una carencia, es la carencia la que nos impulsa al deseo. Me olvidé de sin carencia. ¿Cómo, Albert? Bueno, no me quedó claro eso del padre, la ley. Sí. Bueno, según Lacan, ¿no es cierto? El padre tiene la función de hacer presente la ley en el crecimiento del niño, ¿cierto? Bueno, según Freud, es el que corta el cordón umbilical, o sea que es la relación simbiótica entre la madre y el niño. La madre tiene una función más de contención, en cambio el padre es el que lo impulsa a salir hacia afuera. Entonces, precisamente la ley es el límite. En la experiencia del límite surge la experiencia del deseo. Entonces, si no hay padre, si no hay ley, entonces cae la capacidad de desear. Eso se le suma. Debemos de desear ir más allá del límite o más allá. Claro, exactamente, sí. Bueno, y eso, como decía, con la propaganda que estimula el consumo, entonces eso todavía empeora, ¿no es cierto?, la capacidad de desear del niño, ¿no es cierto? Estará siempre pendiente de los objetos y no de su capacidad de desear. Entonces, claro, ¿cómo entra esto después? Porque entonces en la relación sexual, hablando en general, ¿no es cierto?, no solo genital, el otro aparece como un objeto que viene a cubrir mi necesidad, no como objeto de deseo, con el cual construyo, ¿no es cierto?, un porvenir, un futuro. El tiempo que vivimos es el tiempo de la paradoja. Por un lado está la pulsión de saturar cada deseo a través de la bulimia del consumo, haciendo coincidir la idea de felicidad con la posesión de objetos, y por otro lado es el tiempo de la pérdida del deseo, de su labilidad, de su insignificancia. En la sociedad contemporánea todo parece fácil de lograr. No hay tiempo para la espera, no hay tiempo para la imaginación, no hay espacio que separe la experiencia de la carencia de la atención que nunca cede para lograr el objetivo. Entonces, satisfacer todas las necesidades de los niños se ha convertido en un imperativo, así como se trata de evitar su frustración y el dolor de cada defecto. Poner límites y negar una petición de los niños es visto por los padres como un signo de la propia incapacidad e insuficiencia, vaciar de valor el ejercicio educativo del límite. Incluso las relaciones de pareja y la propia sexualidad están marcadas por la tendencia al consumo compulsivo, que nunca llega a la satisfacción. La erotización está impregnando todos los espacios de la vida social, convirtiéndose a menudo en un valor comercial, asociándose a bienes, objetos, comportamientos publicitados como condición para alcanzar la felicidad y el éxito. Es a menudo la manera de negar la soledad, la angustia del vacío, a través de la búsqueda repetida y nunca satisfecha de una confirmación narcisista. Porque los chicos viven muchas veces pendientes de los likes, ¿no? Me gusta. La sexualidad a menudo es espectacularizada, toma formas de exterioridad, solo cobra valor si se exhibe, si se comparte en las redes sociales, en la que los objetos reales adelgazan el espacio de la fantasía y del deseo. Los viejos tabúes que dominaban la sexualidad antes de los grandes cambios culturales y sociales ocurridos en las últimas décadas, sobre todo a partir de las revoluciones sexuales, han sido reemplazados por otros nuevos, como los que limitan el intercambio íntimo y profundo entre las parejas, por miedo a mostrar su fragilidad y no sentirse a gusto a la altura del otro. La sociedad posmoderna
ha hecho de los deseos un mercado y del eros la herramienta para expandir el consumo y, como consecuencia, las ganancias. En una relación de amor, ambos son sujetos únicos, de modo que el deseo que se alimenta de la distancia y la carencia sigue siendo una fuerza de atracción entre dos personas únicas, que tienden a recrear una unidad, pero que nunca asimilarán, que nunca les faltará la distancia que los hace diferentes y por tanto cada uno el objeto de deseo del otro. Vivimos entonces en la ausencia de deseo, porque la dimensión de lo imposible y la asunción de límites han desaparecido, porque los términos carencia, fronteras, imperfección se asimilan al fracaso y no tienen cabida en la sociedad actual. Creo que no preparamos a los jóvenes para vivir el fracaso, o sea, los pequeños fracasos de la vida, O sea, hay mucha tendencia a la depresión en los jóvenes cuando no logran alcanzar sus objetivos. La sexualidad misma, desde una dimensión subjetiva, íntima, en la que se ejerce la libertad del sujeto, corre el riesgo de no escapar de los modelos dominantes que tienden a estandarizar las necesidades, estableciendo normas y comportamientos como una especie de catálogo de placeres, fuera del cual uno se siente mortificado y desfavorecido. El modelo económico, que está calificando todas las dimensiones de la vida, tiende a conformar la propia sexualidad al desempeño, la competencia y los resultados. Estos aspectos están particularmente presentes en la adolescencia, ya que los impulsos sexuales, el conocimiento y el control del propio cuerpo aún no encuentran una integración con la afectividad y las emociones, y la atención permanece antes de ser elaborada en la experiencia concreta de la relación cerrada en sí. El deseo sexual está fuertemente ligado al cuerpo como lugar electivo a través del cual se ejerce la seducción y se despierta el deseo. Para alimentar el deseo no solo a la pareja, sino también a los hijos, Recalcati indica que es necesario el testimonio y la transmisión de la experiencia del amor en la familia. La familia tiene, por tanto, la tarea insustituible de hacer nacer y hacer crecer el deseo del niño para que construya su propio camino subjetivo. Educar sobre el deseo significa educar sobre el sentido del límite, porque es el límite el que empuja el deseo a ir más allá. El deseo de amor nunca puede saturarse. No termina en alcanzar al amado, sino que mantiene esa inaccesibilidad conmovedora, capaz de hacerlo para siempre. Y entramos en la corporeidad, lo hemos hecho referencia al comienzo. La experiencia de nosotros mismos como seres amados y llamados a vivir el amor interpersonal, la vivimos precisamente en la corporeidad. Decimos que la corporeidad es el núcleo personal de nuestro ser espiritual. La corporeidad es la realidad más profunda mediante la cual se manifiesta y opera la dimensión espiritual consciente y libre. Es la forma visible del ser personal en la que uno se hace presente al otro y se comunica a sí mismo. Tenemos la experiencia del cuerpo vivido, ¿no es cierto? El cuerpo que soy yo, el cuerpo a través del cual yo me estoy comunicando. Pero también está el cuerpo como objeto, es decir, el cuerpo que yo me miro al espejo y veo si la panza me aumentó, me bajó, ¿no es cierto? Yo me arreglo frente al espejo, o sea, el cuerpo como objeto del cual yo puedo hacer, ¿no es cierto?, como un ídolo también, como la tendencia, ¿no es cierto? Entonces lo difícil es la integración personal. Necesitamos un camino de introspección como autoconocimiento y de reconciliación con el mundo pasional. O sea, vivir integrado toda la dimensión sensual y afectiva para un conocimiento más profundo de mi propia personalidad.
la persona se construye a sí misma a través de la actuación. Eso es muy importante tener presente que son los actos los que me van configurando en mi personalidad moral. Y uno de los ejes clavos de la configuración personal es una afectividad que se expresa corporalmente en la sexualidad, que es diferente de tomar la sexualidad simplemente como instrumento de placer, donde el otro desaparece en su persona para ser un objeto sexual. Es decir, la sexualidad es aquel comportamiento corporal a través del cual la persona expresa su inteligencia y su afectividad de modo relacional. Y entonces llegamos a lo que sería la apertura relacional, el varón y la mujer, ¿no es cierto? Lo propio del varón es la iniciativa, la conquista y el cálculo relacional. La mujer, en cambio, desarrolla más la ternura, el cuidado protector y la inteligencia emocional. Es más propio del varón el valor de la justicia. En cambio, en la mujer, la sensibilidad por la solidaridad. Pero, obviamente, se es varón frente a una mujer, se es mujer frente a un varón. O sea, hoy día como que esta, identidad tiende a difuminarse, ¿cierto? Digamos, como si no fuera lo mismo una cosa que la otra, y eso hace perder precisamente la capacidad de desear. Por lo tanto, el desafío será una relación en la que el varón ayude a la mujer a ser mujer y la mujer ayude al varón a ser varón. Esto no se realizará sino mediante el descubrimiento, la valoración y la promoción recíproca. De este modo, varones y mujeres están llamados a reconocerse como personas, a relacionarse respetándose y valorándose mutuamente para que cada uno pueda realizar su proyecto personal integrando al otro y respetándose en su originalidad y descubriendo también el varón en sí mismo aspectos propios de lo femenino, que tiene que integrar en su propia dimensión masculina, y la mujer aspectos propios de lo masculino que tiene que integrar en su propia feminidad. Pero la real imagen de la mujer y del varón no se ha de buscar solo en su sexo y en su estructura psicológica, sino en el sentido y en el proyecto de vida que ellos elaboran. Cada pareja, tiene ante sí la tarea de buscar y discernir el modo propio de vivir la masculinidad o feminidad en el proyecto de vida común en la sociedad. Se trata de comprender la afectividad en toda su riqueza y potencialidad para vivir la sexualidad de modo inteligente y creativo, integrando los diversos aspectos y superando la tendencia a disociarnos, porque vivimos en un reduccionismo cultural de la afectividad a la mera pulsión, o sea, lo que se suscita, ¿no es cierto?, a través de la propaganda, es precisamente la exacerbación de la pulsión. Es necesario el autoconocimiento del propio mundo pulsional y pasional que ayuda al sujeto a un discernimiento a través de criterios fundados en el aporte de las ciencias y confrontados con la antropología cristiana. Esta tarea presupone la educación de la persona a través del conocimiento de sí mismo. En este aspecto es clave el reconocimiento de la libido y su integración mediante la purificación de sus componentes egoístas y agresivos. El desafío es de encauzarla para que sea un instrumento de expresión personal y de socialización. Ello comporta la necesidad de una ascesis, palabra que hoy día no se usa más, ¿no es cierto? Lo que tenemos que recuperar, o sea, no como algo impuesto de fuera, sino como hacen los deportistas, ¿no es cierto? Cuando uno va al gimnasio y ve a los chicos, las chicas, nosotros como la disciplina que tienen todo para lograr un cuerpo, ¿no es cierto?, que sea bello, que sea, admirable,
o sea, cuando hay una finalidad, ¿no es cierto?, que uno la asume como personal, entonces eso hace que sea necesaria una conducta, un orden en la vida, una ascesis. Bueno, es necesaria esa ascesis precisamente para poder amar de veras, para poder, digamos, orientar la propia función al servicio del amor y no al revés. Entonces se trata de domar la fuerza del impulso para que pueda ser instrumento dócil de la mente y del corazón. Y ahí entramos en la diferencia entre el erotismo y la pornografía. O sea, habíamos hablado ya del eros, ¿no es cierto?, como ese sentimiento, esa fuerza interior, ¿no?, que nos lleva a desear, a superarnos, a considerar, a desear a la persona como persona y no como objeto. En cambio, la pornografía es la caricatura del erotismo, ¿no es cierto?, en cuanto que rebaja a la persona a su atractivo físico, reduciéndola a objeto de placer. El erotismo es un dinamismo emotivo que lleva al descubrimiento del otro en cuanto persona y por ello conduce a la relación de amistad. La pornografía, en cambio, exalta la dimensión física, descartando la dimensión espiritual personal, negando la relación. Entonces, la pornografía como ámbito de aprendizaje en los jóvenes es una deformación total, que estimula precisamente la pulsión, la necesidad, ¿no es cierto?, de descargar la atención, pero deja, ¿no es cierto?, esa deformación de lo que es el verdadero amor y de la sexualidad. Y hay una diferencia interesante también entre la felicidad y el placer, ¿no es cierto? O sea, en la moral tradicional prácticamente se anulaba el placer, ¿no es cierto? Pero hoy tenemos que tener en presente cuál ha de ser el lugar del placer en la búsqueda de felicidad. La atracción perentoria del placer puede hacer perder el horizonte histórico y relacional de la felicidad. Mientras que el placer es causado por la satisfacción de necesidades provenientes de los niveles instintivos de la pulsión, la felicidad es la finalidad que persigue el deseo o anhelo de la persona en su relación con los demás para lograr la comunión recíproca propiamente del amor. Muchas veces se cuela en nuestras mentalidades la idea hedonista de felicidad que asocia el disfrute del placer y empaña el ideal de la felicidad propia del amor. Por tanto, es necesario entender el mundo afectivo y su relación con el mundo funcional para realizar un auténtico camino de maduración personal y conyugal. Más importante aún será la comprensión de la íntima relación entre la dimensión afectiva y la dimensión responsable de la personalidad, que ha de asumir en su conciencia y libertad su propia capacidad de elegir y proyectarse como modalidad de auténtica realización personal. Por ello, un primer paso consiste en hacerse consciente de los diversos niveles en los que la persona se implica afectivamente en sus relaciones interpersonales. Por ello, la educación sexual es mucho más que información que tenemos que dar, pero no se puede quedar simplemente en informar. Los conocimientos necesarios, la tarea ha de centrar en la valoración y ponderación de los fines y de los medios para lograr un equilibrio personal basado en la propia autoestima y proyectado hacia la empatía con los demás. Muchas conductas sexuales que son compulsivas son también autoagresivas. O sea, lo decíamos que la libido tiene esa dimensión, ¿no es cierto?,
componentes agresivos y egoístas, ¿no es cierto? O sea, no tenemos que olvidar lo que decía Freud, esa tendencia entre el eros, la vida, y el tánatos, la muerte, ¿no? O sea, como en la pulsión están presentes ambos aspectos. Entonces, siempre que hay una adicción, generalmente es una conducta que tiende a la autoagresión y a la muerte, en definitiva, ¿no? O sea, pequeño, ¿no? Pero la tendencia es precisamente esa. Entonces, ¿cómo superar esa tendencia propia de la pulsión para que sea, digamos, expresión del amor de sí, el amor del otro, ¿no? A través del reconocimiento como persona. Por eso, el camino de la propuesta cristiana es la oblatividad. El amor es esencialmente una entrega de sí mismo a la persona amada que necesita a su vez ser correspondida. La castidad sería entonces aquella virtud que capacita a la persona para transformar la potencia de su sexualidad en una fuerza disciplinada, integrada creativamente en la promoción de su vida humana y en función del plan de Dios. Se trata de la transformación de la libido en instrumento de comunicación en el amor. Entonces la sexualidad necesita ser, digamos, integrada en el proyecto personal. Vemos que muchas veces los jóvenes no quieren. Por eso tener un proyecto es propio del deseo, un proyecto de vida, ¿no es cierto? El matrimonio, la vida profesional, ¿no? Una idea hacia el futuro que, digamos, hacen causar las energías propias de la libido, ¿no es cierto?, para lograr esos objetivos. La sexualidad como forma de ser de la persona participa de su vocación y está llamada a abrirse a la trascendencia. No hay humanización sin compromiso profundo por alguien, por una causa o por algún valor. ¿De qué manera nuestra forma de vivir la vida personal, familiar y social no está de alguna manera viciada de los contravalores que inundan la cultura contemporánea? El auge de las redes sociales virtuales, la instantaneidad de la comunicación virtual y la práctica abolición de las distancias facilitan la comunicación a la distancia y dificultan la comunicación con los más cercanos. Bueno, algunas estrategias como conclusión, ¿no? La primera, el análisis de la realidad, es decir, tomar conciencia de las corrientes masificadoras a través de la propaganda o de la opinión pública que ejercen una presión sobre el individuo. La pregunta sería, ¿qué imagen de sexualidad nos llega a través de la comunicación social? ¿Cómo se asocia esa determinada imagen a un estilo de vida? ¿Cuáles son los valores que se transmiten en esa imagen de sexualidad y en ese estilo de vida? Con estas preguntas yo empecé a tratar la charla a los jóvenes, porque justamente hacer reflexionar lo que ellos reciben, con una mirada crítica y no simplemente dejarse llevar por todo lo que les llega, ¿cierto? En segundo, promover el conocimiento personal y la valoración de las relaciones interpersonales, con el cultivo de la amistad, el fomento del diálogo y la comunicación, conocimiento y educación de la afectividad. El peor enemigo es la ignorancia, el silencio y, en el fondo, la cobardía. Tercero, brindar un conocimiento de los dinamismos propios de la sexualidad humana, de sus potencialidades, de sus limitaciones y riesgos, para suscitar el sentido de responsabilidad personal y conyugal, familiar y social de la vida sexual. Cuarto, acompañar e incitar la toma de decisiones sobre los diversos ámbitos de la vida humana, incluso en el ámbito de la sexualidad. Una auténtica formación de la conciencia conlleva la toma de decisiones de un cuadro de valores, de opciones y actitudes de acuerdo a lo que se cree mejor para llevar adelante un estilo de vida que sea humanizante. Quinto, la profundización en una antropología unitaria y solidaria. Ambos aspectos se potencian mutuamente. Las dicotomías favorecen los individualismos,
El proyecto social amplía los horizontes del individuo, lo invitan a superar el autocentrismo. De ahí la conveniencia de fomentar el altruismo a través de tareas de cooperación, voluntariado, etc., que ayuden a tomar contacto con los marginados de la sociedad de consumo y amplíen los horizontes estrechos de la mera autogratificación. Sexto, la comprensión de la vocación cristiana al amor como realización plena de la humanidad, de realización integral a nivel personal, interpersonal y social. Séptimo, crear espacios en los que el adolescente y el joven puedan expresarse sin ser juzgados, en los que tenga oportunidad de debatir sus ideas con franqueza y de compartir confiadamente sus experiencias. Solo así será posible educar, es decir, promover un crecimiento en autoconciencia y libertad. Por ello, de vez en cuando, algún ejercicio de toma de decisión razonada sobre posibles conductas y desafíos que la sociedad contemporánea presenta al adolescente y al joven puede ser pedagógicamente eficaz, de tal modo que su actuación pueda llegar a ser el resultado de una deliberación consciente y no de los variados modos de masificación que suelen arrastrar. Octavo, el diálogo no como simple estrategia de convencimiento, sino como un ejercicio ético comprometedor, en cuanto que se trata de una propuesta valórica cuya eficacia depende del respeto del interlocutor y del convencimiento de que las propuestas éticas valen por su capacidad de convencimiento, por su intrínseca relacionalidad. Gracias.